Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aula Austral. En el episodio de hoy repasaremos la vida y obra de Bartolomé Mitre, personaje central que no solo se destacó por ser el primer presidente constitucional en gobernar una Argentina unificada, sino que además fue una figura política y militar, impulsor de la organización nacional y un notable historiador y padre de la historiografía oficial nacional. También sobresalió como un célebre periodista que fundó uno de los periódicos más importantes del país. Bartolomé Mitre nació el 26 de junio de 1821 en una ciudad de Buenos Aires que era afectada por el periodo anárquico del año 20. Su infancia transcurrió en Carmen de Patagones, en donde su padre, Ambrosio Estanislao de la Concepción Mitre, nacido en Montevideo y descendiente de una familia de origen griego de apellido Demitro, que castellanizó su apellido como Mitre, fue nombrado ministro tesorero de la provincia de Buenos Aires y enviado al sur de la provincia. Es allí en donde el joven Bartolomé comienza su pasión por la lectura. En 1829, su padre, que quería que Bartolomé fuese un hombre de campo, lo envió a trabajar en una de las estancias bonaerenses de Juan Manuel de Rosas, apodada El Rincón de López, que era administrada por el hermano del restaurador, Gervasio Ortiz de Rosas, que al poco tiempo lo devolvió a su familia al no poder adaptarse a la vida rural. En 1831, por las persecuciones del rosismo, emigró junto a su familia a Montevideo. Allí se inscribió en la Escuela Militar de Montevideo, dando inicio a su carrera militar en el arma de artillería. Durante estos años publicó sus primeras notas periodísticas en diarios como El Iniciador y El Nacional, de clara tendencia antirrosista. Estando en la ciudad oriental es que conoció a Delfina de Bedia, con quien el 11 de enero de 1841 contrajo matrimonio. En 1842 apoyó al Partido Colorado de Fructuoso Rivera, participando del Sitio Grande de Montevideo en contra de Manuel Oribe, aliado de Rosas. Para el año 1846 ofreció sus servicios al ejército del general unitario José María Paz en la campaña de Entre Ríos. Pero luego de la derrota unitaria en la batalla de Arroyo Grande, retornó a Montevideo. Pero ese mismo año, por un enfrentamiento con Rivera, Mitre decidió trasladarse a Bolivia, en donde el presidente José Vallivian lo asignó en la organización y dirección del recientemente creado Colegio Militar de Bolivia. Pero Vallivian fue derrocado, y Mitre debió trasladarse primero al Perú y luego a Chile, donde residirá hasta 1851, colaborando con escritos en diversos periódicos. Al enterarse del pronunciamiento de Justo José de Urquiza, se incorporó al Ejército Grande como jefe de artillería. En 1852, tras la victoria obtenida en la batalla de Caseros, Urquiza asumió el cargo de director supremo de la Confederación Argentina, que significó el fin del rosismo, y Mitre pudo volver a Buenos Aires y fundó el diario Los Debates, en el cual expresó su postura en defensa del centralismo porteño frente al proyecto federal de Urquiza, por lo que su periódico fue clausurado. El 11 de septiembre de 1852, junto a Valentín Alsina, lideró a los porteños opuestos a la nacionalización de las rentas aduaneras que organizaron la llamada Revolución del 11 de septiembre, que produjo la separación de la provincia de Buenos Aires del resto del país. Siendo Valentín Alsina elegido como gobernador y Mitre como ministro de gobierno y encargado de las relaciones exteriores, el Estado de Buenos Aires rechazó la Constitución Nacional de 1853. Para 1855, Mitre fue electo presidente de la legislatura bonaerense y fundó el Instituto Histórico y Geográfico del Río de la Plata. Y en 1857 publicó la primera edición de su Historia del General Belgrano, que junto a su Historia de San Martín y la Emancipación Americana, fueron las obras fundacionales de la historiografía argentina. Durante estos años, mientras la economía del Estado de Buenos Aires se fortaleció con la exportación de cereales y ganado y los ingresos del puerto, la situación financiera de la Confederación empeoraba.
lo que agravó las relaciones entre los dos estados. En 1859, Mitre fue nombrado ministro de guerra y comandó el ejército porteño en la invasión de la provincia de Santa Fe, lo que llevaría a que el 23 de octubre de 1859 se enfrentara a las fuerzas de Urquiza en la batalla de Cepeda. La victoria fue para Urquiza, y Buenos Aires pasó así a formar parte de la Confederación Argentina. Pero la paz no prosperó, y ambos ejércitos volvieron a enfrentarse el 17 de septiembre de 1861 en la batalla de Pavón, en donde esta vez Mitre fue el vencedor. En mayo de 1862 hubo elecciones nacionales y triunfó la fórmula Bartolomé Mitre y Marcos Paz como vicepresidente, que asumió el 12 de octubre del mismo año, lo que marcaría la unificación territorial del país y la centralización del poder político y económico en la ciudad de Buenos Aires. Durante su presidencia liberal prosperó el libre comercio y hubo una gran inversión de capitales británicos que establecieron bancos y compañías ferroviarias que construyeron los ferrocarriles del Central Argentino que conectaba a Rosario con Córdoba y que hoy es nombrado en su honor. En 1863 encargó a Dalmacio Vélez Arfiel la redacción del Código Civil y a Carlos Tejedor el del Código Penal. También organizó la Corte Suprema de Justicia y los tribunales inferiores. En materia educativa, se crearon 14 colegios nacionales de enseñanza secundaria, uno para cada provincia. Como en algunas provincias circulaban diferentes tipos de moneda, creó una moneda nacional única. Consolidó y modernizó el Ejército Nacional, que utilizó para aplastar los levantamientos federales, en especial el del caudillo riojano Ángel el Chacho Peñalosa, que después de rendirse, fue decapitado en presencia de su familia. En 1865 se alió con Brasil y Uruguay para luchar contra Paraguay en la Guerra de la Triple Alianza, en la cual Mitre fue designado general en jefe de las fuerzas aliadas. Dicha guerra duraría 5 años y se cobraría la vida de 50.000 argentinos y de 280.000 paraguayos. En 1868 concluyó su presidencia y apoyó la candidatura de Domingo Faustino Sarmiento, quien ganaría las elecciones y asumiría ese año la presidencia de la nación, y que analizaremos en un próximo capítulo de Aula Austral. Para el año de 1869, Mitre asumió como senador nacional y compró el diario Nación Argentina, al que renombró como La Nación, imprimiendo su primer número el 4 de enero de 1870 y que actualmente sigue vigente. En 1871 sobrevivió a la terrible epidemia de fiebre amarilla que se propagó en Buenos Aires, la cual exterminó al 8% de su población. Para 1874 se presentó una vez más como candidato a la presidencia, pero el ganador de la elección fue Nicolás Avellaneda. Mitre acusó a Avellaneda de fraude electoral y se sublevó contra las autoridades electas, aunque fue derrotado por las tropas nacionales comandadas por el coronel Julio Argentino Roca y fue encarcelado por 4 meses en Luján. En 1890, durante la presidencia conservadora de Juárez Celman, que pertenecía al Partido Autonomista Nacional, el país atravesó una grave crisis económica y su gobierno se caracterizó por innumerables denuncias de corrupción. Mitre fomentó la unión de la oposición con una alianza política conocida como la Unión Cívica, junto a la conducción de Leandro N. Alem, que luego fundaría la Unión Cívica Radical. También participaron Aristóbulo del Valle y Elvira Rawson, conocida por ser la segunda mujer en graduarse de médica en el país. El 26 de julio estalló el alzamiento cívico-militar llamada la Revolución del Parque, cuando las fuerzas militares sublevadas, lideradas por el general Manuel J. Campos, coparon el parque de artillería en la actual Plaza Lavalle. El Ejército Nacional, liderado por el general Nicolás de Valle, sofocó rápidamente la revolución. Aún así, Juárez Celman se vio obligado a renunciar,
En 1894 fue nuevamente electo senador nacional, mientras que ejercía la dirección de su diario La Nación y se dedicaba a la traducción de clásicos de la literatura, como la Divina Comedia de Dante Alighieri o las obras del poeta romano Horacio. El 19 de enero de 1906, a los 84 años de edad, Bartolomé Mitre falleció en su casa de Buenos Aires, en donde actualmente funciona un museo en su honor. La figura de Mitre quedará en la historia como el modernizador y organizador del Estado Nacional. Si te gustó este video y querés saber cómo sigue la historia de Argentina, dale like y suscríbete a nuestro canal.